Amén. Bienvenidos una vez más. Somos una misión de Christ Gospel Church. Amén. Amén. Estamos en Brighton, Colorado. Amén. Amén. 76 South Main Street. Es 80601. Amén. Código postal, amén. Sí, es el código postal. Bueno, dicho esto, vamos a tratar, estamos estudiando lo que es la triple naturaleza del hombre. Amén. Sí. La palabra de Dios nos habla de que el hombre es un ser triuno. Eso significa triple naturaleza, tres seres en uno. Amén. Que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un alma Amén. metida en este cuerpo, Aleluya. pero Amén. no nomás un alma, sino también un espíritu. Amén. Entonces lo que es el alma y el espíritu son cosas intangibles e ilimitadas en cierto sentido. Aleluya. Entonces, puestos en un cuerpo, ¿sí? En algo limitado. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, basado en eso es que estamos tratando de estudiar, pues, la que es la conformación o la estructura del ser humano. Amén. Sí, amén. Entonces, nos fuimos y según Marcos 7:21 en adelante, nos empieza a hablar. Conocemos que el ser humano tiene sus 5 sentidos, hablándolos en qué forma, de que tenemos, se le llaman sentidos y nos lo enseñan en la escuela, lo que es la vista. ¿Sí? Amén. El sentido de la vista, el sentido de el habla, que es la boca, el sentido de el olfato, que es por donde la mayoría dice que se vive, porque sin aire no vivimos, pero Amén. hay muchas cosas sin las cuales no vivimos. El tacto y el oído. Amén. Entonces todo eso son canales de comunicación, pero como también son canales de alimentación, son de vida y comunicación. Amén. Entonces, la estructura, eso es en lo natural, no lo vemos en lo natural, pero ya entrando en lo almático, muy pocos conocemos esta parte, ¿sí? Que el sentido de lo que son los ojos en el alma se le llama la imaginación. Amén. Amén. Puede poner la triple naturaleza, ¿sí? Y en lo que es en el espíritu es la fe, Amén. ¿sí? Amén. Y no hay mucho que hablar, pero necesito apurarme. Entonces, en la boca, el sentido de la boca, en el cuerpo, en el alma, la razón. Amén. En el espíritu, La oración. la oración. Amén. ¿Sí? Entonces, la nariz, en el cuerpo, pues la nariz natural, pero ya en el alma es tener cierta conciencia. Amén. Y en el espíritu, tener esperanza. Amén. ¿Sí? Se diría, pues ahorita hablamos de eso. Por ejemplo, el oído. ¿Ven? En lo natural, la memoria sería el oído. En el alma. Amén. ¿Sí? Se fija que cuando entra el oído en la parte del alma, es ilimitado. ¿Qué oíste y en dónde lo oíste? Desde que te acuerdes. Amén. Pero como es algo ilimitado, puede que vengan cosas desde que estabas en otra situación. ¿Qué Amén. te parece en el vientre de Dios? Aleluya. Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos enseñados por Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, hay cosas que Dios dice que ya puso dentro Amén. y que si Él quiere, nos las recuerda. Esa Amén. es una forma. La otra es, si soy consciente, puedo yo preguntarle. Aleluya.
Amén. Amén. Puedo preguntar a Dios. Sí, amén. Perdón que me vaya y estoy ahora sí que en tercera dimensión, tejiendo y eligiendo lo que se, permitiéndole para tener un entendimiento cada vez, una nube de sabiduría. Aleluya. Una nube de Amén. entendimiento. Gloria a Dios. Amén. Lo que imita al mundo con la nube de sabiduría que es por toda la tecnología, pero en este caso, aquí, Amén. y conectada a una matriz que es Dios. Amén. Amén. He ahí de donde salieron la película de Matrix y lo que últimamente se habla mucho, sube tus cosas a la nube. Amén. Pero en este caso, si dejo esta nube que cada quien tiene, su cerebro, su memoria, sin utilizar, Aleluya. se queda Amén. muy valorada, sin uso, nuevecita. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, esas son las dos cuestiones con la memoria. Dios puede, muchas cosas ya no las dijo. Muchos dirían, ¿cómo es que Dios ya nos dijo cosas del futuro? En un sentido, Sí, amén. cuando estábamos en Dios, según lo testifica la palabra de Dios, Amén. en Él fuimos bendecidos, fuimos Amén. instruidos, fuimos, así como el Hijo, dice la Escritura, dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve cuando yo estaba contigo, cuando Amén. yo estaba en este cuerpo. Amén. Amén. Tendríamos que decir lo mismo. Aleluya. Señor, glorifícame con la gloria que tuve cuando estaba ya contigo. Amén. Amén. Suena bien ilógico porque no se habla de comparación con Cristo, pero sí nos habla la Biblia de ser imitadores de Cristo, Amén. ¿sí? De parecernos y ser igual a Cristo. Entonces, si Cristo dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve cuando estaba contigo, ¿sería permitido decir eso? Sí. Aleluya. Amén. Pero suena orgulloso, ¿verdad? Suena salido de este mundo. Aleluya. Pero sí es permitido. Señor, que tengo que saber qué gloria me compartiste, qué conocimiento, qué sabiduría dijiste que yo iba a tener, que en este tiempo llamado vida o en este mundo terrenal no tengo conocimiento. Amén. En mi espíritu, recuérdaselo a mi espíritu. Aleluya. Amén. Recuerda y enséñaselo a mi alma. Amén. ¿Sí? No le decía, volvemos a... ¿Quiere que me Amén. acuerde o quiere que leamos Efesios donde dice Ok, que nos bendiga adelante. con toda bendición? amén. En el libro de Efesios 1 dice, 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿En dónde? Aleluya. En eternidad. En Él, cuando estábamos en En Él antes de Él. nacer. Amén. Amén. Bájale poquito, nomás un poquito. No, al otro lado, perdón. Ponga el 3 hasta arriba un poquito. Ahí. ¿Sí? Dice una bendición. Amén. ¿Sí? De parte de Dios. Amén. Es cierto tipo de gloria. Amén. Hay muchos tipos de gloria en Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos un conocimiento de ciertos tipos de gloria. Amén. Pero hay gloria de conocimiento Aleluya. Amén. Sí, amén. o gloria de instrucción. Amén. Tendríamos que llamarlo en Dios. Amén. Gloria de corrección. Aleluya. Amén. Entonces, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En Cristo. en Cristo. Muchos decimos o entendemos en este versículo equivocado
una parte, Amén. ¿sí? En un nivel. Amén. Entonces, la mayoría entiende que a partir de que Cristo murió, Aleluya. y si es ciertamente, pero es el comienzo, ese versículo es aplicable y tiene dos niveles de sabiduría. Aleluya. El primer nivel de sabiduría es de que cuando Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó y subió al Padre, ciertamente, a la hora de morir, Aleluya. sí, nos dejó la herencia. Amén. Pero tenía que ir ante el juez para que esa herencia se me diera. Amén. Amén. Así como en todo lo legal. Ya están a mi nombre muchas cosas. Sí. Pero ahora tienes que ir ante el juez para que el juez aplique La ley. la ley, la herencia. Amén. Entonces, la aplicación que le dan está bien, Aleluya. pero es primer paso de Amén. conocimiento. Ahora viene segundo paso según el versículo. Aleluya. Si tengo una herencia en lo espiritual, no estoy negando lo que están hablando. Simple y sencillamente lo que estoy haciendo es amplificando qué fue lo que incluye, porque a veces yo hablo desde el punto de vista de qué se me dio allá, qué se incluyó y qué tenía cuando estaba allá. Aleluya. Amén. Y ellos me están hablando solo de la parte del hecho, de lo que Cristo vino a hacer aquí. ¡Bendito! Pero no entienden qué es lo que implica. Amén. ¿Qué es esa promesa? Amén. ¿Qué es lo que ese juez va a empezar a soltar sobre nuestra Aleluya. vida? Amén. Pero tengo que tener conocimiento. Porque si tengo una herencia y no me aparezco ante el juez, Aleluya. o si nadie me ayuda ante O si el no la juez, reclamo, ¿no? si no la reclamo, es otra forma de Amén. decirlo, si no la reclamo ante el juez, la herencia que me dejó mi padre, pero tiene que pasar por el juez, ¿cómo me la pueden dar? Aleluya. Si me divago o si me pierdo o tengo flojera de ir. ¿Cómo? O no sé qué. Si le tienen un carro a usted, hermano, y Aleluya. tiene que ir ante el juez, ¿se lo van a dar si no va? Si no se presenta uno, no. Aleluya. ¿Ven? Amén. Pero se dice que tenemos abogado Amén. para con el Padre, Amén. a Jesucristo. Amén. Y a veces le suena a uno muy espiritual. Y aunque sí es espiritual esa palabra, pero pues si me cuesta trabajo entenderlo, lo espiritual que es, imagínese entender la herencia de lo que tengo, que es todavía más espiritual. ¡Aleluya! Es más complicado para muchas personas. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Y dice, porque en esta carta que Él nos deja, nos dice lo que tuvo que hacer y qué fue, qué pasó. Aleluya. Sí. Dice que tengo una bendición espiritual. Amén. Número 1, según lo que leemos. Bendijo con toda bendición espiritual. Digo una, pero ahí dice con toda. Toda. Amén. O sea que no son muchas las cosas que desconozco. Aleluya. Amén. No, pues quién sabe. No, que te quiero dar esto, mira que te voy a dar. No, pues quién sabe. Como estamos acostumbrados aquí en la tierra de que no da uno paso sin guarache. Amén. Amén. ¿Quién sabe? Amén. No sé si lo quiero. Amén. Y sí, literal. Literal. ¿Cuánto me va a costar? Aleluya. ¿Que tengo que danzar? Ay, no, estoy acostumbrado a no danzar. Amén. ¿Que tengo que hacer lo que dice la Biblia? Se me asemeja a la enseñanza que dieron como cuando fue Dios a visitar a los hijos de, Aleluya. a los árabes. Pero, Amén. pero ¿por qué no la danza?
que fue con los árabes y les dice, ¿quieren la ley de Dios? Aleluya. Que les dice, pues, ¿qué dice tu palabra? ¿Quieren mi palabra? No, pues que, a ver, ¿qué dice? No matarás. No matarás. No, pues no la quiero. ¿Por qué? Porque me gusta matar. Aleluya. Y muchas de las riquezas espirituales tienen una condición. Sí, amén. ¿A qué me refiero con una condición? Es, ¿quieres esto? Ven y tómalo, pero tienes que venir de tal forma. Amén. ¿Quieres la bendición de Dios? Sí. Pues venir a su casa, entrar por sus atrios con alabanza. Aleluya. Amén. 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 Sí, amén. Gracias, Jesús. Entonces, decirlo es fácil. Aleluya. Entenderlo y hacerlo Es otra es cosa. diferente. Amén. Decirlo y saberlo es fácil. Amén. Pero soy consciente y analizo lo que mi cuerpo, cómo actúo Aleluya. literalmente delante de Dios, con mi cuerpo, con mis acciones. No. Por eso estamos tratando de hablar de la conciencia, que la Amén. conciencia, ¿sí?, Aleluya. Amén. necesita ser limpiada. Amén. ¿Por qué? Porque soy consciente de las cosas malas y de las cosas de obra de muerte. Amén. Pero no soy consciente de mi herencia y no soy consciente de las cosas de gloria. No soy consciente de que Aleluya. me pide algo para que recupere esa gloria que tenía con el Padre. Amén. Por eso la importancia de abrir los ojos de entendimiento, de Amén. limpiar la conciencia. Amén. Ojo, es algo que no se ve, por eso es que suena más complicado y salido de orden, Aleluya. porque estamos hasta cierto punto como los cristianos, como los científicos. Si no lo veo, no lo creo. Amén. ¿En qué forma? Como el alma y la conciencia o la nariz del alma son cosas que no vemos. Amén. Eso está hablando mentiras, Sí, Señor. Amén. pero la palabra de Dios dice que existe. Amén. Y esto tal vez lo puede entender solo aquel que ha tenido experiencias espirituales. Aleluya. Amén. Si no ha tenido una experiencia espiritual, no lo malinterprete, no lo tome a mal. Pídale a Dios y Amén. que sea para el bien, Amén. por el lado del bien. Amén. Porque muchos que buscan la experiencia o Dios se las permite por el lado de mal, en la desobediencia, en la maldad, en el engaño, no se dan cuenta. Aleluya. Sí, amén. ¿De qué? De la experiencia espiritual, de lo espiritual, lo real que es lo espiritual. Aleluya. No me doy cuenta cuando estoy en la maldad de que la maldad es real. Amén. Amén. Hay un grado de conocimiento en el ser humano en el cual hablamos de la maldad, en un decir, Amén. pero en el lado aún inconsciente, Aleluya. porque no entendemos la maldad que nos está manejando. Te dejo saber, un poquito entiendes que eso es malo, Aleluya. hasta ahí, pero no el grado de la maldad, de lo que significa la rebeldía, Aleluya. del grado de maldad, de lo que significa la idolatría. Amén. 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 Seguimos. Dice, bendición espiritual Amén. en los lugares celestes En Cristo. en Cristo. ¿Qué está hablando? Nos deja saber que allá en lo espiritual tengo
momento, entonces, ¿de qué me sirve allá? Herencia. ¿De qué me sirve una herencia allá lejos? Tenemos la oportunidad de echarle un cable a Dios, decirle: Señor, necesito ahorita de esa mi herencia que está ya contigo. ¡Aleluya! O que está en el futuro. Porque para Dios, voy a usar la frase que usa un hermano, el futuro es el ayer. ¡Aleluya! Porque Dios lo deja establecido en la palabra. Muchas cosas en Apocalipsis que todavía para mí no pasan, pero para Él ya son pasadas. ¡Aleluya! Que están ahí con Dios. Dios, necesito ahorita eso que tienes en tu futuro. ¡Bendito! Señor, para mí. Tengo la oportunidad de hablar con Dios. Y de esa herencia que tengo a futuro, que está allá en lo celestial, hacerla visible. ¡Aleluya! Empezar a hacerla visible. Amén. ¿De qué habla? Estamos hablando de una lucha espiritual, hermanos. ¡Aleluya! De hacer lo intangible que sea tangible. ¡Amén! Amén. En cierto sentido, ese hermano, ese pensamiento que está soltando es de locos, eso es antibíblico. ¡Bendito Dios! Es en ¡Aleluya! cierta medida lo que la Biblia nos enseña, que la Biblia enseña que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. ¡Amén! Que primero fue creado en el ámbito espiritual. Amén. Y después fue traído al ámbito real. ¡Aleluya! ¡Amén! Hay muchas cosas que ya están creadas ahí en lo espiritual, ¡Amén! Amén. que tienen que ser bajadas a lo terrenal ¡Amén! mientras estemos en este cuerpo. Sí, amén. ¡Aleluya! Bendito Jesús. Ay, ay, ay. Una herencia ya. Ahorita, Cristo está vivo y está abogando por mí. ¡Amén! Pero si no le hablo a mi abogado, ¡Aleluya! ¿cómo el abogado puede entrar y salir y traer o mandar a un mensajero para que me traigan de las bendiciones que ¡Aleluya! Él ya tiene para mí? O que Él ya pagó, que Él ya compró. Ya. Pero Amén. estoy tan anestesiado, estoy tan dormido, sonámbulo, sin conciencia, que no sé las bendiciones que tengo, que no sé lo que puedo pedir. ¡Aleluya! Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Unas bendiciones en lo espiritual que las tiene aquel que venció la muerte, aquel que nadie puede volver a matar, ¡Aleluya! Amén. aquel que es todopoderoso. ¡Amén! Que solo necesito conectarme y pagar el precio para Amén. que esas bendiciones se hagan realidad en mi vida. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén! Gracias, Jesús. Bendito Jesús. ¡Aleluya! Aleluya. Bendiciones espirituales en los lugares celestes con Cristo. O sea, Amén. Cristo ya está con el Padre. Amén. Si estuvo antes de venir a esta tierra, ¡Amén! desde allá, dice Apocalipsis, el cordero que fue inmolado, dice, de aquellos, si no le adoraron, aquellos que estaban escritos en el libro de la vida, ¡Aleluya! del cordero que fue inmolado desde antes. Dice que hemos vuelto, nos dice las escrituras, que hemos vuelto al pastor de nuestras almas, ¡Amén! Al obispo. ¡Amén! al obispo. ¡Aleluya! O sea, alguien que obispo significa sumo sacerdote. ¡Aleluya! Alguien que nos pastoreaba, Amén. alguien que nos cuidaba y nos enseñaba. ¡Amén!
Entonces, nos hace falta mucha conciencia. Sí, amén. Amén. Que nos sean abierta, nuestra conciencia sea sanada Amén. a otro nivel. Aleluya. Amén. Amén. Sí, amén. Bendito eres Jesús. Seguimos con este versículo. Dice, bendiciones espirituales con Cristo. Cristo cuando murió subió al cielo y eso nos abre y lo puso delante del Padre. Señor, la obra está hecha. Amén. Consumado es. Amén. Amén. Cuando murió en la cruz. Pero una vez que va al cielo, como nadie lo puede ver estando en el cielo, ¡Aleluya! no podemos decir, dijo estas palabras, si Él no nos las comparte. Bendito. A no ser que el que estaba escribiendo esto, inspirado por el Espíritu, inspirado a que las escribiera por la misma palabra, Amén. de lo que Cristo, cuando estuvo con ellos en el aposento alto, cuando les dijo que esperaran el Espíritu Santo, se las enseñara. Aleluya. Si a Tomás le dijo, mete y toca, mete tu dedo y toca mi costado, Para que creas. para que creas. Aleluya. ¿Usted cree? Lo que pasa es que somos despistados, Incrédulos. incrédulos, dormidos, Indiferentes ante. ¿sí? Entonces, si a Tomás le dijo eso para que creyeran, ¿usted cree que no les enseñó este tipo de cosas? Aleluya. Perdón, a mi entender, según hasta donde alcanzo a ver, es enseñanza de Dios cuando estuvo con ellos. Aleluya. ¿Sí? Por eso el apóstol empieza hablando esta parte, ¿sí? Que tenemos que entender esta parte. La revelación, por ejemplo, Pablo se fue, no sé, fueron bastantes días que fue al desierto Amén. a ser enseñado por Dios, Amén. ¿sí? A los discípulos, no. ¿Por qué ellos no? Porque ellos caminaron. Y cuando pasó el Pentecostés, cuando Él resucitó, antes de que pasara el Pentecostés, dice que se les aparecía y les enseñaba. Amén. Pero esas enseñanzas, no todas se escribieron. Aleluya. Se escribieron solo las necesarias Amén. para que entendiéramos, pero aún esa, dice el mismo apóstol Pedro y el apóstol Juan, algunas son difíciles. Dice que Pablo recibió las enseñanzas y las explica a otro nivel Amén. mayor. No que Pablo sea mayor, sino su entendimiento por su estudio, por su conocimiento, por su capacidad, Aleluya. Amén. por el celo que tenía de escudriñar de que las cosas fueran como eran. Amén. Imagínese ahora en Dios, así como escudriñaba del lado del Padre en la ley, Gloria a Dios. aún equivocadamente, pero bien celoso a llevarlo al pie de la letra. Imagínese lo que hace el celo teniendo las cosas alineadas y entendidas. Aleluya. El apóstol, si aún los demás discípulos decían que lo que Pablo escribía, ellos les fue enseñado, pero esos son difíciles de digerir, Amén. de entender. Amén. ¿Por qué? Déjeme se lo digo. Lo poquito que he leído, lo que Juan escribía, lo escribía Pablo. Lo que escribía Pedro, lo escribía Pablo. Lo que escribían los demás, lo entendía uno solo. Aleluya. Imagínese que es lo que nos pasa. De repente, usted tiene un entendimiento, usted otro y usted otro, Amén. y se para alguien aquí y habla. Y Aleluya. alcanza el entendimiento de dos o de tres. Aleluya. Entonces para los demás es
complicado. Amén. Pero yo lo puedo ver en Pablo. Aleluya. Sí. Y no estoy engrandeciendo a Pablo ni el talento, sino de que es como Dios quiere, Amén. según su capacidad Sí, amén. que Dios le dio, Amén. su herencia. Amén. Entonces, gente inspirada por Dios de las cosas necesarias, y esta es una de ellas, de las cosas espirituales, Amén. que se ponía y escribía, se les fueron enseñadas. Pero ¿cuántas parábolas no fueron enseñadas a los discípulos y tenían que preguntarle al maestro directamente aparte? Amén. Que les fueran explicadas. Amén. Amén. Haga de cuenta que Pablo fue, Dios lo enseñó, se apartó para Dios, se fue al desierto y viene y empieza a enseñar cosas que puede que se les enseñó, pero no se les fue explicado. Aleluya. O no lo entendieron en su Amén. momento, o no les fueron abiertos los ojos de entendimiento. Bendito Dios. Aleluya. Amén. No me voy a meter en por qué cuestión o motivo. Eso le corresponde a Dios y a cada quien buscarlo. Amén. Amén. Entonces, bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Viene, muere, y eso nos abre cuando se sienta a la diestra del Padre, que el Padre lo sienta, Aleluya. nos abre las bendiciones. Amén. Nos abre la puerta. Ok, hasta ahí la mayoría se queda. Lo que yo estaba presentando es el segundo paso hace rato, cuando tú tienes ya la herencia y te está esperando delante del juez. Aleluya. Que vayas y le digas, Señor, enjuíciame. ¿Qué me toca? Aleluya. Juicio. Bendito. Porque dice la Escritura que los juicios de Dios son buenos y son justos. Amén. No hay un versículo, hay Amén. muchos, pero la Aleluya. mayoría lo entendemos terrenalmente. Bendito. Que el juicio es malo. Aleluya. Depende del punto de vista donde esté. Si estoy por el lado del mal, pues sí es malo. Pero si estoy para el lado del bien, el juicio me ayuda. El juicio me bendice, me Aleluya. atrae. Gloria a El Dios. juicio me llena de esa herencia. Amén. Amén. Le digo, tienes un carro, le decía ahorita, pero si no vienes al juez, ¿cuándo te van a dar el carro? Aleluya. Tienes esa herencia y si no vienes al juez, ¿cuándo me va a ser dada si no vengo? Amén. Amén. Santo. Aleluya. Fíjese dónde está. Bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Le decía, ¿para qué me sirve una herencia allá lejos? No, me sirve ahorita. Sí, amén. ¿Una herencia qué son? Aleluya. Normalmente son posesiones. Aleluya. Amén. Pero en este caso hablamos de una posesión espiritual. Amén. Si un árbol, dice Génesis, que los peces, los árboles, la tierra, los animales estaban en lo invisible Aleluya. Amén. y fueron traídos a lo visible. Amén. ¿Usted cree que esa herencia espiritual que está en lo invisible no puede pasar a lo visible? Amén. Amén. Es lo que tiene que pasar. Amén. Amén. Y eso lo habla la Biblia que va a pasar. ¿Sabe Aleluya. dónde lo dice? La Biblia dice que Dios empezará a oír a aquellos que están clamando Amén. su herencia. Amén. Cuando dice, y separó un ser, y no me acuerdo si dice ángel, y dice con la copa llena de las oraciones de los santos. Amén. Y la empezó a vaciar sobre la tierra. Amén. Esas oraciones son parte de lo que estás reclamando como tu herencia, de lo que estás pidiendo y está alineado con Dios como nuestra herencia. Aleluya. Amén.
Ciertamente muchas cosas desconocemos y decimos, ¿cómo que qué es esto? ¿De qué me está hablando? Está fuera de orden. Amén. Estamos hablando de cosas espirituales, de matemática espiritual. Perdóneme, me cuesta trabajo bajarlo a veces más o darme a entender, pero lo hago. Tengo que irlo perfeccionando. Aleluya, amén. Estoy en proceso de irlo explicando cada vez mejor. Aleluya. Gracias, Jesús. Ahí voy para allá. Ahí está la de las oraciones de los santos, por si quieren. Dele. Apocalipsis 5:8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Amén. Ahora regresamos Al versículo. Efesios. Efesios, ¿qué es? ¿1 o 3? Desde el 3. No, pero el Efesios. Efesios 1. Efesios 1, 5. Amén. Amén. Bueno, ese es el 4. Sí. Dice, y aquí dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en el 4. Amén. Amén. Sí, amén. Estamos hablando del versículo 3. Aleluya. Bendiciones espirituales Amén. en los cielos. Amén. O sea, algo que todavía no está visible. Amén. Algo que todavía está en lo espiritual. Amén. 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 Que tengo que aprender a andar todavía más en lo espiritual. Aleluya. A conocer más el ámbito espiritual. Amén. Pero Señor, eso es difícil. Aleluya. Es incomprendible a mi ser, Dios. Amén. Pero según lo que leo, tengo que aprender a hacer eso. Bendito Jesús. Vivo Aleluya. más tiempo preocupándome por las cosas de la carne. Amén. Y no está mal. Hay cosas que suplir que son necesidad de la carne. Amén. Pero, ¿y a qué horas, Manuel, le vas a dedicar tiempo a lo espiritual? Aleluya. Entiéndelo. Me estoy hablando a mí mismo, no es para ustedes, hermanos. Perdón que de repente haga monólogo. Aleluya. Hablarme a mí mismo fuertemente. Aleluya. Hablarme a mi alma, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Y no olviden ninguno de sus beneficios Amén. o sus bendiciones que tiene. Amén. ¿Qué tienes ahí? Aleluya. Santo. Bendito Jesús. Y dice, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En Cristo. Amén. Y dice, segunda parte, ¿dónde? Lo entendemos una vez que Cristo muere. Aleluya. ¿Sí? Ahí es el primer entendimiento. Hablamos el segundo, que fue el ir a reclamarlas delante del juez. Aleluya. Esa herencia. Bendito. O si no es con el juez, ¿cómo se le llama a aquellos que manejan las herencias? ¿Qué? ¿Abogados? Notario, ¿no? ¿Notarios? Notarios. ¿Abogados? Amén. Notario. Amén. ¿Una firma Amén. de jueces? Sí, amén. ¿Sí? Entonces, notarizado. a eso es a lo que tengo que llegar ahí. Aleluya. Amén. ¿Qué herencia? La herencia que tengo. Entonces dice, y nos dice cuándo y dónde pasó. Aleluya. Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación Del mundo. ¿Qué? ¿Antes de cuándo? ¿No es nomás cuando Cristo murió? Aleluya. Según el versículo pasado, ¿no fue nomás cuando Cristo murió? No. No. Lo que estamos leyendo que dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, que no nomás fue cuando Cristo presentó su sacrificio al Padre allá en los cielos, que llevó la sangre. No dice que pasó antes. Amén. Ay, como que ya se me hizo bolas la mente, hermano. Ya fue mucho. Aleluya. ¿Cómo? ¿Dónde pasó? Es lo que está aquí, dice. Y está escrito. Amén. Antes de la fundación del mundo. Y como dice ahí, también dice, nos escogió en Él. Sí. Adelante, suelte Amén. esa parte. ¿Usted qué le viene? Dele. Dentro de Él, o sea, hace que cuando estábamos con Él. Amén. La parte esa de en Amén. Él. Amén. Y después dice
para que si no entendiste esa parte de en él, te dice antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y esa también tiene variaciones. Aleluya. Son niveles. Sí, Si amén. la mencionamos, no me quería meter ahí, porque todavía es más complicado Sí, amén. explicar esa parte de en él. Pero pongámoslo sencillo como lo estoy poniendo. Tiene aplicación y es correcto, Aleluya, amén. pero esta otra es, porque sería meternos y tejer más en lo que no se acuerda uno y cuesta más trabajo. ¿Sí? Aleluya. Está ahí, pero no cualquiera, como le decía, solo cuando Dios se lo trae. Amén. ¿Sí? Amén. Y cuando no te llega, entonces hasta ahí me quedo en esa parte. Entonces, en esta parte de en él, antes de la fundación del mundo, ya existíamos. Eso nos habla de que ya existíamos para que fuésemos en Dios, dentro de Dios. Amén. Existíamos Amén. como seres almáticos y espirituales. Aleluya. Entonces, ya existíamos y dice que nos escogió. Y esa palabra, Señor, ¿qué escogiste para mí? Sería una de las preguntas. Amén. Te dijo, vas a hacer esto, ok. Pero esto que estamos hablando para muchos suena fuera de orden porque es demasiado fuerte o muy espiritual. Aleluya. ¿Sí? Para muchos. No hablo para todos. Amén. ¿Sí? Para el entendimiento carnal es demasiado, es de locos. Amén. La misma Biblia habla, dice, que a los que son carnales les es difícil, no pueden entender lo espiritual. Aleluya. Amén. O sea, estás en Cristo, tienes que ir educando, tenemos que ir educándonos cada vez más en el área espiritual. Amén. ¿Estás en Cristo? Crece en tu entendimiento espiritual y en lo que tenemos que vivir en lo espiritual. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Ya salió ahí el por qué. Aleluya. Nuestra carne se opone. Sí, amén. Nuestra carne reniega o lo que ¿Para hay qué? dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Sí. No, esos están locos. Empieza a hablar la maldad dentro de nosotros. Amén. Y no me doy cuenta Aleluyas. que es en contra de mi herencia, en Aleluya. contra de la gloria de Dios. Amén. Empieza a fluir ese pensamiento y lo tomo como mío y no identifico qué es la maldad. Sí, amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Y nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, y nos dice el tipo de obra. ¿De qué forma? ¿Sí? 1, 2, 3, cuarto paso. Es dónde pasó y qué. ¿Y qué fueron esa herencia? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, hasta ahí vamos como 5 o 6 puntos. Pero traza una línea, según las escrituras, en mi entender, no me lo tome a loco. Dice, ahora eso es lo que nos habla de la herencia, lo que yo tengo, lo que me deja saber que tengo y lo que tengo que entender para poderla obtener y trabajar Amén. y hacerla real. Amén. Pero esa es la palabra hablada de lo que Dios ya hizo, cómo hizo, pero ahora me mete en otra sección todavía a explicarme más. ¿Sí? ¿De qué se trata esas obras? Aparte, más todavía. Me dice lo que pasó allá, Sí, amén. atrás. Amén. Lo que pasó cuando Cristo vino
que vino y pagó, y Aleluya. porque ya está sentado a la diestra de Dios, puedo reclamar mi herencia. ¿A dónde Aleluya. tengo que ir? Pero ahora me va a presentar. Me dice que sea santo y tengas obras buenas delante de mí. Amén. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ahora viene todavía más palabra de Dios diciendo, primero me dice lo que tengo y lo que tengo que hacer hasta cierto punto, pero ahora me va a decir cómo Él lo hizo. Porque el que me diga las cosas no significa que ya me dijo cómo lo hizo. Aleluya. ¿Sí? Mire, hermano, voy a poner un ejemplo. Hermano, le preparé un burrito. Es de usted si viene por él. Aquí está. Reclámelo aquí con la mesera. O Aleluya. la que cobradora. Y va a ser gratis para usted, pero solo venga y reclámelo. Amén. Haga de cuenta que esa es la parte de los 2 primeros versículos. Se nos da una orden y tengo que obedecer. Ahora viene la segunda parte. Que yo llegue, ya que que le diga, aún mientras espero que venga por el burrito, que le diga, ¿le gustaría saber cómo lo preparé? Aleluya. ¿De qué es? ¿Qué le puse? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? Amén. Y eso es lo que está pasando en esta carta. Y en Aleluya. este siguiente versículo. ¿Sí? Amén. Viene y nos explica los ingredientes. Aleluya. Dice, el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Se está describiendo, ahora sí que la receta secreta. Aleluya. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, que viene de Dios, ok, Él me lo propone, pero si no soy hijo y no quiero ser adoptado por Dios, ¿no tengo esa herencia? Eso es lo que estamos leyendo. Una es que yo puedo por ignorancia no pedir mi herencia, pero otra es Que no la quiera. que directamente diga, no quiero ser adoptado hijo de Dios. No quiero la herencia. Rechazar la herencia. No quiero esa herencia. Amén. Amén. Y es por puro afecto, por puro amor al ser humano. Amén. Por eso es que dice, me lleva a San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga Vida eterna. vida eterna. Amén. 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 Seguimos. Y nos dice, ¿para qué? Es que, mira, te hice el burrito, te lo pongo aquí en la cajera para que vayas y lo reclames. Amén. Te explico la receta. Pero tiene un propósito, que aunque te explique la receta, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice de esa forma? Amén. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este versículo la mayoría lo pone como que yo tengo que tener toda sabiduría y toda inteligencia. No, si vemos el contexto, está hablando Dios mismo. Aleluya. La sabiduría de Dios, la riqueza de Dios. Amén. Tiene aplicación. El ser humano también puede Aleluya. tener sabiduría e inteligencia, pero ahí está hablando de Dios. Aleluya. Está hablando de Dios mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, como quien dice, así lo quiero. Es una forma inadecuada de expresarlo, pero mira, soy tan misericordioso, soy tan amoroso, que por eso lo hago así. Amén.
Amén. Perdóneme que me voy en mi avión. Vamos ahora sí a Pedro, porque continúa con esta parte, todo esto, la herencia. Y ahora sí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, no la presencia, sino presciencia, no el conocimiento de Dios, sino el anticipado conocimiento de Dios. Sí. Es la diferencia entre las dos palabras si no sabe uno identificar o cómo Amén. pronunciar. Amén. Uno dice que Dios se anticipa y el otro es que con anticipado, y no nomás se anticipó, sino de que Él ya lo sabía, que Él así lo dispuso. Amén. Que es algo dispuesto por Dios de esa forma. Sí. De Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Amén. Hay mucho. Tenemos la herencia. Cuando acepto a Cristo, aquí dice, nos hizo renacer. La primera cosa que recibimos es el renacimiento pasado, de ahí estar guardado en mi herencia cuando recibo a Cristo. Aleluya. Hacerse palpable a mi vida. Amén. Aunque tiene muchos grados de profundidad, puedo alcanzarlo a ver ahorita que la pronuncié la palabra, pero de perdida, hacerse visible. Aleluya. Hacerse entendible en cierto nivel. Amén. Amén. Para tu vida y mi vida. Gracias. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos hizo renacer. Entonces, si Cristo es la vida, ¿qué crees que pasó? Aleluya. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos vida? Dice que vino en un entender, nos cayó la sangre y nos empezó a dar vida. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, dice que renací. Aleluya. Es el nuevo nacimiento principal, inicial, de muerte a vida. Amén. Velo y obsérvalo. ¿Qué trae las cosas de la muerte a la vida? Aleluya. Una de ellas es, el ser humano es como aquellos árboles que están en el desierto o en lugares fríos. No todos, pero muchos árboles comparados. Aleluya. Hay semillas ahí ocultas, Amén. donde nadie las ve. Amén. ¿Qué pasa en el desierto? Pasan meses, pasan años sin llover y de repente le cae agüita y ¡pum!, Amén. brota esa vida. Aleluya. Amén. Pero se veía seco, se veía muerto. Amén. ¿Y qué pasa a veces con nuestras vidas ahí? Como Aleluya. aquellos que están en el desierto, Bendito. que dejamos de ir a la fuente de agua viva. Amén. O de hablarle a la roca, para así como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Sube, pozo, sube, hablarle a las aguas, para que las aguas fluyan de abajo. Amén. ¿O no dice que en el principio, en el Génesis dice, y fluía, y dice que subía de la tierra un vapor? Amén. Amén. En el huerto. Amén. Aleluya. ¿Sería que hablarle a las aguas Aleluya. Amén. que dan vida?
Amén. Lo puse como en el desierto. Pongámoslo acá. En el frío. Cuando el frío se va, hay árboles que están atorados, están congelados o muertos en el frío, en Amén. el congelamiento, Amén. en el tiempo espiritual. Aleluya. Amén. Un estado de congelamiento, de muerte espiritual. Amén. Pero viene el verano o viene el sol de justicia Aleluya. y les empieza a dar el calor, les empieza a dar su calor y empieza el árbol a despertar, a Amén. revivir. A algunos, fíjese que hay árboles que dan fruto primero y después las hojas. Aleluya. Y hay otros a la inversa que primero dan muchas hojitas y el Aleluya. último dan el fruto. Bendito. Sí, amén. Que hay de todo. Amén. Los ejemplos. Así lo mismo, dice que cuando viene uno a renacer, lo que pasó fue que nos dio, es otro ejemplo, un baño de sangre de la vida, del árbol de la vida. Dice que la sangre es vida, o sea que la misma vida nos volvió a nuestra alma, la volvió, Aleluya. y a nuestro espíritu los volvió a filtrar, a meter, a bañar. ¿De qué otra forma se lo puedo explicar? Aleluya. Nos dio una sumergida. Amén. Nos roció, ahí te va una gota, ¡piu!, a distancia. Aleluya. Bendito Dios. Pero esa es la gota inicial. Es una de las más grandes, sí. Pero tenemos más cosas que necesitan ser avivadas en nuestro alma y en nuestro espíritu. Amén. Que son de las obras de conciencia de muerte. Aleluya. Que necesitan pasar por recibir esa sangre otra vez. Amén. O pasar por esas aguas de vida. Aleluya. Amén. O que le dé el sol otra vez. O acercarnos y nos ponemos como piedras fósiles de volcán. Acercarnos al volcán, Amén. que es Dios. Amén. Acercarnos a la gloria. Amén. Que todo eso es herencia que tenemos tú y yo. Aleluya. Amén. Amén. Pero hay que pasar, hacerlo tangible. Aunque suene ilógico y de locos, pero la misma palabra de Dios nos manda y nos exige que lo hagamos visible. Aleluya. Que pruebe si mi fe está fundada en Cristo. Amén. No solo de palabras, no solo de ciertos milagros, sino por una transformación verdadera. Aleluya. Amén. De un cambio de vida, que yo pueda decir, va a sonar orgulloso o equivocado lo que voy a decir, pero que yo mismo pueda decir de mí mismo, Dios hizo esto. Aleluya. Que con mi boca le dé testimonio a Dios, Amén. pero no nomás con mi boca por hablar, sino porque ya fui, reclamé mi herencia y la traigo en mis bolsillos y en mi vida. Amén. Que yo mismo puedo decir, este no soy yo. Aleluya. Dios, yo no soy así. Dios, no, pero es que, no, que pueda uno ver la diferencia y el cambio en mi propia vida. No, si hubiera sido en el mundo, no, ya lo hubiera mandado allá, te lo hubiera mandado, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Reconozco que no soy yo, Amén. pero depende hasta dónde quiera obtener las riquezas Aleluya. de mi herencia en esta Amén. tierra. ¿Hasta dónde? Amén. Amén. Para
una herencia incorruptible, incontaminada. ¡Ay, aleluya! Aleluya, amén. Gloria a Dios. Mire cómo es esta herencia, ahora me la está explicando. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Dónde? Reservado. Reservado en los cielos para vosotros. Amén. Jesús bendito. Súbale que quede el 4 al límite. Reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Saben lo que es fe? Entonces, Aleluya. ¿de qué nos está hablando la fe? Cuando estudia uno en griego, fe significa la confianza. Son varias cosas, pero una de ellas le voy a mencionar. Ahí está en línea. No estoy poniendo presunción o búsquelo en griego. Cualquiera lo puede hallar si estudia, lo ve en griego. Amén. En la concordancia electrónica dice confianza en Cristo para salvación. Amén. Pero si ya me salvó una vez, Aleluya. ya la salvación inicial, que es el renacimiento, Aleluya. de pasar de muerte a vida. Amén. Pero ¿cuántas cosas se quedaron muertas? O están muertas. Amén. Pasé en lo espiritual, pero ¿cuántas obras de muerte todavía hago que necesita florecer la vida en ellas? O que necesito entregárselas a Dios para que las convierta. Le doy muerte, me da la vida. Le doy lo que está muerto y me regresa, me pone sangre. Aleluya. Bendito Dios. ¿Ven? Amén. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. A ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué alcanzamos a entender? O sea, si soy salvo, ¿cómo que tengo una herencia y que todavía tengo que ser salvo? Seguir siendo salvo. Eso es lo que estamos En los leyendo. últimos tiempos, sí. Que necesito todavía, que es un constante crecimiento, Amén. conocer hasta dónde, Aleluya. hasta dónde, qué tanto Amén. necesito crecer, qué tanto necesito ser librado de la muerte en mi ser. Amén. ¿Por qué? Déjose lo pongo así. Dice la Biblia que somos tierra, Amén. un mundo. Amén. En el mundo, si llueve, pongámonos aquí en Estados Unidos, donde estamos. Si llueve en Colorado, ¿llovió en todos Estados Unidos? No. No. Aleluya. Es por eso que la palabra de Dios nos habla. Tuvimos una salvación, pero muchas veces fueron la salvación inicial de muerte a vida, ok. Pero hay partes que están, que no les ha llovido. Sí, amén. O que por desconocimiento fui salvo de adicción, de X adicción, Amén. digamos alcoholismo, pero nunca puse atención a las otras cosas que eran pecado. Crecí en este, pero el enemigo vino y atracó por otro lado. Yo estaba de frente hacia allá y me atacó por la espalda o por un Amén. lado. Amén. No me cuidé y ahora necesito ser restaurado, sanado, Amén. salvado Amén. en esas otras áreas. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Si soy salvo, ¿por qué dice que para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? Aleluya. Tiene dos niveles. Uno se lo hablan a futuro en el milenio. ¿Sí? Muchos lo entienden que está hablando del milenio, pero sacarnos de esta tierra, ciertamente, ¿sí? Y es respetable. Aleluya. Pero si lo ponemos en otro nivel, a nivel carnal o un poco más como seres humanos, es que necesitamos ser limpiados
de muchas cosas. Amén. Entonces es progresivo, tiene que irse manifestando. ¿Y para qué todo eso? ¿Por qué no nomás lo hace con un tronar de dedos? Es para que no estemos de flojos. Es para que no Amén. estemos desocupados. Amén. Es para que el tiempo en lo que Dios alcanza más almas, pueda yo testificar y pueda mantener mis ojos en Él. Aleluya. Estarle buscando. Sí, amén. 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 En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos En diversas Diversas pruebas. diversas pruebas. Amén. Amén. Súbale, varón. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Oye, tengo una herencia, pero que mi fe, dentro de esa herencia tengo la fe como herencia, tengo la salvación inicial, Amén. pero que tiene que ser probada, Aleluya. Sí. tiene una condicional, Aleluya. aún la fe, Amén. porque no basta con decirlo y saberlo, se va a probar con mis hechos. Y Amén. esto es un tema bastante amplio, porque cuando vemos Apocalipsis cada vez más, dice que el Señor permitió ciertas cosas en Apocalipsis y dice, y no se arrepintieron, Amén. que está buscando que la gente crea, ¿sí? Que la gente confíe en Dios, Amén. que eso se ha purificado su fe Sí, amén. hacia Dios. Ahora, ¿y al cristiano eso cómo pasa? Sí, ya no estás en los del mundo, pero ¿qué te parece en lo almático, en lo espiritual? Aleluya. Porque cada vez va subiendo más de nivel. Dice, y no se arrepintieron de sus malas obras. Amén. Y no se arrepintieron. Son como 5 o 6 eventos que puedo contar. ¿Sí? No estoy diciendo que son todos los que alcanzo a contar. Y luego de repente hay un versículo en otro lado que no es en Apocalipsis, que la Biblia dice que ¿en qué está puesta nuestra confianza? Nuestra dependencia. Amén. Nos podría pasar como a Job. Aleluya. Sí, amén. ¿En qué estaba su paz o su confianza? Y ya estamos hablando de palabras mayores, Sí, amén. porque ciertamente no todos lo pueden pasar o lo vamos a pasar, o se pudiese pasar, no todos lo pudiesen pasar, si no practicamos el irnos despojando. Amén. Porque ¿qué le quitaron a Job? Aleluya. Todo. Posesiones, Eh, hijos. Digamos, empecemos. Ganado. Esposa, ¿Qué es el ganado? Aleluya. Cosas, ciertamente son materiales, pero con lo cual se provee uno de cosas. El sustento, ¿no? O el sacrificio que Cierto se va para sustento. eso. Amén. Y el sacrificio para Dios. Amén. ¿Usted cree que si se le es probado en esa parte, seguiría fiel a Dios? Aleluya. Son palabras mayores. Yo sé que estoy hablando cosas extremadamente fuertes. Sí. No soy inconsciente de eso y no lo hablo por hablar. Aleluya. No lo he vivido, pero en mi entender sé que son extremadamente fuertes. ¿A qué voy? De que la Biblia habla que la fe tiene que ser probada Amén. por fuego. ¿Dónde es el fuego? Aleluya. ¿Para qué es el fuego? Para saber en qué está la confianza. Aleluya. Si estoy diciendo que confío en lo que Dios me provee, pero acá por fuera, hermano, ayúdeme, ¿no? O sea, de boca le digo a Dios, Señor, tú eres mi provisión. Hermanos, denme, ¿no?, una ayudita. Sí, amén. ¿O qué le parece que era ganado?
¿Qué se hace con el ganado? Vendo una vaquita, Señor, yo confío en ti. No me compro una vaquita, un chivito, ¿qué quiere ser? Birria, carnitas, le vendo lo que quiera. Sí, viene de Dios la provisión, pero vendiendo cosas. Aleluya. En lo material. Vamos más allá. La familia. Amén. Los hijos. ¿En qué estaba su confianza? Si estaba en el ganado y en la provisión de Dios. Aleluya. ¿En lo material o en la provisión de Dios? Y tiene muchas enseñanzas y se empieza a mover por todos lados esa parte. Es un mundo, un mar de palabra ahí. Cuando la fe es probada. Aleluya. Amén. Amén. Mire, la palabra habla de que Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Un ejemplo de cómo la fe es probada. Amén. Pero Dios fue misericordioso con Moisés, porque le dice, iba a probar su obediencia, pero por anticipado le dice, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Amén. El Señor, es que soy tartamudo, si lo voy a endurecer mejor no quiero ir, es cuello. Aleluya. Amén. Te voy a poner a Aarón. No, Señor, si tu presencia conmigo no va, así puede ser solamente que vaya. Aleluya. Y fue lo que pidió, porque conoce la maldad. Moisés sabía que el ser humano somos malos. Amén. Y que con la presencia de Dios, como él ya la estaba experimentando, pues dice, si tú vas conmigo, pues está perfecto. Porque cuando estamos con la presencia de Dios, va con nosotros, no hay quien nos enfrente. Aleluya. Siempre y cuando uno sea dependiente de ella. Y no que yo la quiera manipular, que yo quiera manipular la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Sino que yo obedezca lo que Él me ordena, que yo obedezca lo que Él estableció. Amén. Pues Señor, pues tú dijiste esto, ya lo hice. Y ya no meto las manos porque pues si tú no me lo vayas a soltar un poquito. Gloria a Dios. Me dé Aleluya. chicharrón. Amén. Bendito. Gracias, Jesús. Amén. Cuando es como nuestra fe, tendríamos que llegar hasta cierto grado en la dependencia como Job. Señor, tú eres el que provees el ganado, Dios da. tú eres el que provee el sustento. Amén. Los hijos, Señor, ¿cuánta gente queda dolorida cuando se le pierde? Y no es fácil, no estoy hablando cosas fáciles, pero si perdemos el trabajo. Amén. La Biblia habla mucho en Apocalipsis que ese tipo de tiempos más adelante van a venir. Amén. La fe va a ser probada. Amén. Entonces, todo lo que estoy hablando de que la fe va a ser probada en todas sus secciones, depende de lo que Dios esté probando y lo que cada quien esté pasando. Amén. Cada gente, cada quien, como cada quien está trabajando Dios por individual. Yo no puedo decir en cuál sección va a ser probado usted, pero Amén. sí le puedo dejar saber de que hay muchas áreas. Hay muchas áreas. Amén. Hay Amén. muchas áreas. El sustento, el alimento, Aleluya. porque de ahí también comía y sostenía. Claro. Aleluya. ¿Qué le parece si nuestra fe tendriese que ser probada en nuestros afectos? Amén. ¿A qué me refiero? Es que amo tanto a la gente. Y no es que no se tenga que amar. ¿Sí? Amén. ¿Cuánto conozco a Dios y cuánto balance tengo? Amén. Eso es probar la fe. Pero como dice ahí, tiene que pasar por el horno de fuego.
Bendito Dios. Aleluya. La fe va a ser probada como el fuego. Que Dios nos ayude y estemos preparados, hermanos. Amén. ¿Sí? Porque ciertamente cada quien lo que está pasando es cierto tipo de prueba. Amén. Cada situación tiene una prueba. Amén. Cuando estás del lado de la bendición, aunque sea prueba, pues dices gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando estás por el lado de ser corregido, Aleluya. o que aún en la bendición fallas, Amén. Amén. es triste, pero son realidades. Amén. Porque la fe tiene que ser probada para nuestro Sí, amén. crecimiento. Aleluya. Amén. Amén. Por eso es que no todos, se enseña de que no todos vamos a estar en el mismo lugar en la eternidad. Entonces, como no todos vamos a estar en el mismo lugar, depende qué tanta nuestra fe dio fruto. Sí, amén. ¿Dio al 30? ¿Al Aleluya. 60? Aleluya. ¿Al 100? Amén. ¿O al 120? Bendito Dios. Aleluya. ¿Qué tanto fruto dio nuestra fe? Amén. Porque Job le quitaron todo su ganado y sus siervos. Sus hijos. Ahí. Y aún así fue fiel a Dios. ¿Cuántos nuestro corazón enflaquecería, como dice en Mateo 13, por la aflicción, por la lucha y la persecución? Sí, amén. Se alejan. Es que si no tengo cosas materiales, me alejo. Sí. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi amor? Amén. ¿En qué he puesto mi esperanza? Sí, amén. Amén. Ese es en un nivel. Vamos a los otros. Si no tengo familia, ¿cuánta gente no vemos que pierde su noción, se tira a vicios, Sí. o se vuelve loca, Amén. o hasta se matan Amén. cuando o pierden un hijo, un nieto, la pareja, Amén. o un amigo, Amén. o algún conocido? Aleluya. Amén. Y eso lo vivimos a diario. Amén. En este caso Job, bien cerquitas. Muchos pudiesen decir, ¿no? Y hoy ve uno muchos videos que dicen, testimonios de gente que dice, Dios no existe porque se llevó a mi madre, se llevó a mi pareja, se llevó a mi hijo. No, un Dios es malo porque se los llevó. Yo no estoy diciendo que entiendo todo, pero ahorita puedo ver que su fe, su confianza estaba puesto en eso. Amén. Respeto el sentimiento de la persona y yo mismo lo reconozco, es duro. Sí, amén. Que Dios nos ayude a estar preparados, Amén. confiados. Bendito Sí. Dios. Amén. Ciertamente a todos nos da permiso de amar y apegarnos a cosas, Amén. Aleluya. Amén. pero que no sea más que a Dios. Bendito Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Siguiente nivel, la salud. Que habíamos visto dos tipos de prueba. El tercero, la salud. Porque te quita los bienes y la provisión. Eso es un tipo de prueba. Amén. Para probar la fe. Aleluya. ¿Sobre qué confío? Amén. Siguiente, sobre los afectos o los que nos rodean. ¿Sí? Amén. Tercero, tipo de prueba en la fe, la salud. Amén. ¿Fácil? No. Lo hablo, pero mire, yo pinto una raya. ¿Sí? Señor, no puedo hablar nada y eres tú el que está trabajando. Bendito Dios. Aleluya. ¿Qué tanto entendimiento, qué tanto conocemos? Veámoslo y apliquémoslo. Amén. Señor, ¿qué tanto me puede aportar de lo que cuando Dios está trabajando con la salud? ¿Sobre qué se está poniendo? Amén. ¿En mi propio yo? Aleluya. ¿En el yo? ¿Sería una parte? ¿En mi salud? ¿En mi alimento? ¿O en mi extra confianza?
o mi autocomplacencia o autoengaño. Aleluya. No sé qué más se le pudiese poner. No quiero, nomás estoy dando ejemplos, ¿sí? De cómo poniéndome yo en la situación, o sea, ¿qué sería lo que estaría probando el Señor en esa área? Gloria a Dios. Amén. 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 Porque lo que Dios está buscando en cada una de las cosas, dice, la gloria de la alabanza, de su gracia, su bondad. Aleluya. Amén. Bendito Señor, tú das la vida. Del nudo salí del vientre de mi madre y del nudo volveré. Amén. Esa fue la respuesta de Job. Nos enseña mucho. O sea, ¿de qué nos enseña? Señor, tú eres el que das la vida y tú das la muerte. Gloria a Dios. ¿Tú eres el que permites que muera o que el que resucita a los muertos? Aleluya. Amén. 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 Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bendito Jesús. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Amén. Amén. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo porque necesito llegar al capítulo 2. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Súbale, varón, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿sí? Sí. La alabanza de su gracia, ¿sí? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos de obtener gloria cada vez más. Amén. O de pedir esa herencia. Amén. Bendito. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Súbale, por favor, que el 13 queda arriba. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y separad por completo y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Hablamos de cierto, ¿cómo ponerlo? Hablamos de obtener cada vez más gloria, de ser salvado de ciertas cosas. Amén. Pero cuando hablamos de esa parte, lo que estoy hablando es hasta llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Hasta ser dominados por Dios. Amén. Hasta que ya no viva yo, sino Él. Amén. Y en eso hay niveles. Aleluya. Así como hablaba la vez pasada, cuando te tomas una cerveza ya estás borracho, no estás tomado ni dominado por Él. Y muchas veces en lo espiritual también viene y me da un toque, me da una llovizna, una gotita. Sí, amén. No significa que ya esté tomado o dominado o dirigido por Él al 100%. Amén. Sí es ayuda y sí es guianza, no, Amén. pero está en diferentes niveles. Aleluya, amén. ¿Sí? Entonces, habla de que tenemos que ser llenados del Espíritu Santo. Amén. Es una búsqueda continua. Es un llenarse de vida más continuo. Amén. Pero hay que aprender a cómo lo va a hacer eso. Amén. Aleluya, amén. Dice, cuando Jesucristo se ha manifestado, ¿qué tanto se nos ha manifestado? Yo sé que está hablando en la parte literal cuando viene antes del milenio, cuando... Aleluya.
cuando viene por la iglesia y viene ciertas, hay 3 partes de ese, ¿sí? Según la escritura, para esa parte que estoy hablando. Pero yo lo voy a agregar aquí en lo terrenal, carnalmente. ¿Cuánto se te ha manifestado el Señor? ¿Cuánto se nos ha manifestado? ¿Cuánto se me ha manifestado el Señor a mi vida? Aleluya. ¿Cuánto alcanzo a vivar o vivo de la palabra? Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuánta paz tengo o cuántos dones del Espíritu? Es parte del crecimiento y de obtener de esa manifestación de Cristo en mi vida y en tu vida. Amén. Lo digo primeramente para mí, segundo lo comparto. Y no es una acusación, es en forma de análisis. Por si alguien gusta y quiere aprender a buscar. Amén. Hay mucho material. Y esas son de las cosas que nos hablaban de nuestra herencia espiritual. Amén. Ese es el material, las cosas espirituales. Aleluya. Amén. Que tenemos para nuestra bendición y Bendito. fortaleza. Amén. Pero aún sepamos que cada cosa espiritual de nuestra herencia nos va a meter a la olla de presión para hacerlo de lo invisible a lo visible. Amén. Como iglesia pedimos, acuérdense de cuántas cosas pedimos. Voy a mencionar una, pedimos la unidad. Pero a la hora que nos meten a la olla de presión por esa unidad, o sea, a otro nivel en ciertas áreas, Sí. no que haya desunidad 100% completa, sino cuando va en cierto nivel y en cierta dirección, va a ser probada esa fe, si de verdad queremos eso, y hay que aprender a pasarlo de lo espiritual a lo material. Amén. O hay que aprender cómo se hace. Amén. Amén. Así, hermanos, muchas gracias. Dios me lo bendiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya.